Somos estudiantes de Ingeniería Química del primer semestre de la Universidad Industrial de Santander. Nuestro grupo está conformado por Harold Pérez, Mariana Guerrero, Jordi Mayorga, Néstor Quiñones y quien les habla, María Camila Cifuentes. En este video le daremos solución a un par de problemas del campo de la ingeniería química, basados en conceptos adquiridos en la materia de álgebra lineal, específicamente matrices. Estos dos ejercicios les daremos solución por el método de Gauss-Jordan y Kramer, demostrando de esta manera utilidad y funcionalidad al momento de sus aplicaciones. Para el primer ejercicio tenemos el siguiente problema. El trenito tolueno es un químico altamente explosivo que acciona cuando una masa de 2 kilogramos recae sobre él a una altura de 35 centímetros. Este compuesto se obtiene al mezclar tolueno y ácido nítrico, dando también como resultado H2O o agua. A continuación se muestra la ecuación de la reacción. Recordemos que nuestra pregunta es: ¿en qué proporción deben ser mezclados los componentes para obtener los resultados? Además, debemos saber que dicha cantidad se debe expresar en gramos. A continuación plantearemos la siguiente reacción que se nos dio en el ejercicio. Tenemos tolueno más ácido nítrico con sus respectivas fórmulas moleculares y sus pesos moleculares, que serán los reactivos de nuestra reacción, los cuales nos producen trinitotolueno con su fórmula molecular y su peso, más agua. El trinitotolueno será el producto de nuestra reacción y el agua será el residuo. Entonces, para realizar nuestros cálculos estequiométricos por medio del balanceo algebraico, es sumamente importante denominar cada compuesto de nuestra reacción con una variable diferente. Esto lo hacemos con el fin de balancearlas de una manera más fácil y calcular las moles de cada compuesto para tener nuestro producto y nuestro residuo deseado. Entonces, para el tolueno la variable será la A, para el ácido nítrico la variable será la B, para nuestro producto, que es el trinitotolueno, será la C y para el residuo será la D. Entonces, pasamos a plantear las siguientes ecuaciones para cada compuesto de nuestra reacción. Es sumamente importante ser cuidadosos a la hora de balancearla, ya que, como bien lo habíamos dicho antes, esto nos permitirá calcular las moles de cada compuesto para poder tener el producto y el residuo deseado. Entonces, para el carbono tenemos en la primera parte de nuestra reacción que tiene 7 átomos multiplicados por la variable A. Esto debe ser exactamente igual a lo que tenemos en el otro extremo o en el otro lado de nuestra reacción, que son 7 átomos de carbono multiplicados por la variable C. En este punto cabe aclarar que en cada lado de nuestra reacción las moles de cada elemento en sí tienen que ser iguales para poder calcular las moles del compuesto. Entonces pasaremos a decir lo siguiente con el carbono. Al tener 7 átomos de carbono multiplicados por A, decimos que la primera ecuación van a ser 7A, que es igual a, como podemos ver bien, tenemos 7 átomos de carbono en el trinitotolueno multiplicados por la variable C. Entonces la primera ecuación va a ser 7A igual a 7C. Pasaremos a hacer lo siguiente con los demás elementos de los diferentes compuestos para así terminar nuestros cálculos estequiométricos. Como lo anotábamos antes, planteábamos las ecuaciones para cada elemento de cada compuesto de nuestra reacción. Entonces, decimos que tenemos 7 átomos de carbono en el primer compuesto multiplicados por la variable A, que serían las moles, iguales a 7 átomos de carbono multiplicados por la variable C. Para los demás elementos de cada compuesto haremos lo mismo. Entonces, decimos que para el hidrógeno tenemos 8 átomos de hidrógeno multiplicados por A más un átomo de hidrógeno multiplicado por B es igual a 5 átomos de hidrógeno multiplicados por C y 2 átomos de hidrógeno multiplicados por D. De esta manera podemos encontrar que lo que está a este lado es igual a lo que está al otro lado. Decimos exactamente lo mismo con el nitrógeno, que tenemos en este compuesto presencia de nitrógeno y en este no. Entonces vamos a decir que un átomo de hidrógeno multiplicado por B va a ser exactamente igual a 3 átomos de nitrógeno multiplicados por C. Finalmente haremos el cálculo estequiométrico para las moles de oxígeno. Diremos que 3 átomos de oxígeno multiplicados por B moles van a ser iguales a 6 átomos de oxígeno multiplicados por C moles más un átomo de oxígeno multiplicados por D moles. Entonces nos encontraremos con 4 ecuaciones lineales que pasaremos a despejar a continuación. Bueno, el siguiente paso será organizar nuestro sistema.
Entonces, vamos a decir algo que es válido en este caso. Para la primera ecuación tenemos dos variables con el mismo coeficiente a ambos lados. Esto quiere decir que la podemos simplificar. Tenemos 7a igual a 7c. Dicho de otra manera, podemos dividir toda la ecuación por 7, dejando así las variables con coeficiente de 1. Entonces, pasamos a decir lo siguiente, que la variable a menos la variable c será igual a 0. ¿Por qué dejamos estos dos espacios acá? Porque podemos notar que en la primera ecuación las variables b y d tienen un coeficiente de 0. Por ende, en la primera ecuación se dejan los espacios para así tener un mayor orden y un acomodamiento lineal de todas nuestras variables. Entonces, para la siguiente ecuación, el despeje será el siguiente. Tenemos la variable a con coeficiente de 8 más la variable b menos 5 veces la variable c menos 2 veces la variable d igual a 0. Entonces vemos como nuestras ecuaciones van quedando ordenadas a nivel de variables. Entonces, para la tercera ecuación, que será la del nitrógeno, tenemos el siguiente despeje. Tenemos que la variable b menos 3 veces la variable c será igual a 0. Para nuestra última ecuación, que será la del oxígeno, tenemos el siguiente despeje. Tenemos 3 veces la variable b menos 6 veces la variable c menos la variable d igual a 0. De esta manera damos por concluido el despeje de nuestras 4 ecuaciones y así las podemos ingresar a nuestra matriz para resolverla por el método de eliminación de Gauss-Jordan, como lo habíamos dicho previamente. Bueno, en este paso de nuestro ejercicio podemos ver la importancia de ordenar nuestro sistema de ecuaciones correctamente para poder introducirla a la matriz. Entonces tenemos que la primera ecuación quedaría de la siguiente manera. Al tener un coeficiente de 1a, se denomina en la matriz como 1, el coeficiente de b es 0 en la primera ecuación, el coeficiente de c es menos 1 en la primera ecuación, el coeficiente de d es 0 y están igualadas a 0 todas las ecuaciones. Entonces, de la misma manera, haremos lo mismo con las siguientes ecuaciones. Entonces, la explicación es la siguiente. Tenemos 8 veces a, aquí está el coeficiente 8, más b menos 5c menos 2d igual a 0. En la tercera ecuación tenemos un coeficiente de a de 0, por lo tanto en la primera columna se coloca el coeficiente de 0. Tenemos un coeficiente de b de 1, tenemos menos 3c y tenemos un coeficiente de d de 0 y tenemos que son iguales a 0. Para la última ecuación vamos a decir exactamente lo mismo. Tenemos coeficiente de 0 de a, tenemos 3b menos 6c es igual a menos d igual a 0. Entonces, de esta manera pasaremos a hacer operaciones entre filas para poder dejar nuestra matriz como escalonada reducida, para así obtener la respuesta de nuestras 4 variables. Bueno, a continuación pasaremos a hacer las siguientes operaciones entre filas. Entonces, vamos a decir lo siguiente: la fila 2 menos 8 veces la fila 1, y de esta operación entre filas nos dará la siguiente matriz equivalente. Ya podemos ver cómo tuvimos ceros en la primera fila. Seguiremos con la siguiente matriz o las siguientes operaciones entre filas. Fila 3 menos la fila 2 y la fila 4 menos 3 veces la fila 2. De estas operaciones entre filas obtenemos el siguiente resultado. Así, de esta manera podemos ver cómo vamos obteniendo paso por paso nuestra matriz escalonada reducida. Continuaremos haciendo las siguientes operaciones entre filas. A continuación, la siguiente operación entre filas será la siguiente: menos un sexto por la fila 3, lo cual nos dará como resultado
Bueno, finalmente, para terminar nuestra matriz escalonada reducida, vamos a decir, por último haremos las siguientes operaciones entre filas. Diremos que la fila 1 más la fila 3, la fila 2 menos 3 veces la fila 3, la fila 4 más 15 veces la fila 3. Entonces vamos a decir que esta matriz será equivalente a esta. Por lo tanto, el resultado es el siguiente. Y así podemos ver cómo nos resulta nuestra matriz escalonada reducida. Después de haber realizado las operaciones entre filas correspondientes, nos da como resultado esta matriz. Para saber qué tipo de solución debemos darle, debemos que decir que el rango, que es igual al número de filas no nulas de la matriz, es igual a 3, y n, que representa el número de incógnitas, es igual a 4. Por tanto, R es menor que N y decimos que es un sistema con múltiples soluciones. Entonces, para sacar nuestras ecuaciones, recordemos que la primera columna hace referencia a las incógnitas con respecto a A. La segunda hace referencia a las incógnitas con respecto a D, la tercera con respecto a C, y la última con respecto a D. Entonces, la primera ecuación quedaría A menos 1/3 de D es igual a 0. La segunda, B menos D es igual a 0. La tercera, C menos 1/3 de D es igual a 0. Y la última sería que D debe ser igual a D. Despejando las ecuaciones, nos quedaría que A es igual a 1/3 de D, B sería igual a D, C a menos 1/3 de D y D igual a D. Generalmente en el balanceo de ecuaciones se utilizan números enteros para evitar errores matemáticos. Por lo tanto, vemos que cada una de las ecuaciones dependen del valor que tome D. Por eso debemos encontrar un valor para D que cuando vayamos a reemplazar el valor de D en cada una de las ecuaciones, nos dé como resultado el mínimo entero positivo. Para este caso, D debe tomar un valor igual a 3. Y cuando lo reemplacemos en cada ecuación, el resultado sería para A igual a 1, para B igual a 3, para C igual a 1 y para D igual a 3. Reemplazando los valores en nuestra ecuación con cada uno de los valores que acabamos de hallar, nos quedaría A es igual a 1, B igual a 3, C igual a 1 y D igual a 3. Y con esta parte ya concluimos la primera parte del problema, que es la relación que hay en la reacción. En la segunda parte del ejercicio nos piden la cantidad en gramos, por eso debemos realizar un factor de conversión, el cual sería por la cantidad de tolueno que hay, que sería 1 mol de tolueno, y decimos que por cada mol de tolueno hay 92,14 gramos que equivalen a su peso molecular, y esto nos da como resultado 92,14 gramos de tolueno, y esta sería nuestra primera respuesta. Para realizar la conversión del ácido nítrico tenemos 3 moles de ácido nítrico
Entonces decimos que por cada mol de ácido nítrico hay 63,01 gramos que equivalen a su peso molecular. Y esto nos da como resultado 189,03 gramos de ácido nítrico, que sería nuestra segunda respuesta. Ahora, para hacer el factor de conversión de nuestro primer producto, que sería el trinitotolueno, decimos que una mol, que es lo que hay de entonces decimos que por cada mol de C7, H5, N3 hay 227,13 gramos, que es el peso molecular del primer producto, que esto sería igual a 227,13 gramos de H5. Y este sería nuestro tercer resultado. Para terminar nuestro factor de conversión, decimos que hay 3 moles de agua. Entonces, por cada mol de agua hay 18 gramos, que es su peso molecular, y nos da como resultado 54 gramos de agua. Y con esto finalizamos el ejercicio. Nuestro segundo ejercicio es el siguiente. En una empresa licorera se tiene una columna de destilación fraccionada en donde la corriente inicial es de 100 kilogramos y está compuesta por etanol, metanol y agua en proporciones de 10, 30 y 60% respectivamente, con el objetivo de obtener los productos destilados 1, 2 y la corriente de fondo, en proporciones diferentes de salida. En base a lo anterior, tome la información de la figura anexa. Bueno, como podemos ver en el esquema, esta es la corriente de entrada que la denominaremos como M1. Esta corriente entra a una torre de destilación fraccionada donde se divide en productos de destilado y corriente de fondo. Entonces, el producto de destilado 2 la denominaremos M2. Producto de destilado 1 la denominaremos M3. Y la corriente de fondo la denominaremos M4. Como muy bien lo había dicho el ejercicio, M1 es igual a 100 kilogramos. Y M1 está compuesta por 10% de etanol, 30 de metanol y 60 de agua. El producto destilado 2, que es M2, está compuesto por 15% de metanol, 80 de agua y 5 de etanol. El producto destilado 1, que es M3, está compuesto por 3% de etanol, 20 de etanol y 50 de agua. Y la corriente de fondo, que es M4, está compuesta por 50% de agua, 8 de etanol y 42% de metanol. En base a lo anterior tenemos las siguientes preguntas. A. Calcular la masa de cada corriente. B. Halle la cantidad en gramos de cada sustancia en cada una de las corrientes. A continuación procederemos a hacer el balance de cada uno de los compuestos. Empezaremos con etanol. Que M1 por el 10% de etanol, que es 1/10, es igual a M2 por el 5% de etanol, que es 1/20, más M3 por el 20% de etanol, que es 1/5, más M4 por el 8% de etanol, que son 2/25. Entonces tenemos que M1 es igual a 100 kilogramos, entonces por